Mamá, solía odiarte. Mamá, solía odiarte. Una vez me pregunté si había experimentado algo tan inolvidable que esté tallado profundamente en mis huesos. Entonces pensé cuidadosamente sobre ello. En realidad, mi vida fue bastante promedio y muy tranquila. Probablemente fue debido a que aún era joven, pero al pensar todavía más en serio, parece que realmente he odiado a una persona, mi mamá. En aquel entonces tenía 4 años. Por culpa de mi edad y mi memoria borrosa, ni siquiera soy capaz de recordar el aspecto de mi papá, incluso después de su muerte. Solo podía recordar algunas partes. El papá en mis memorias era un hombre muy, muy feroz. Él usaría algo como un bastón de bambú y me golpeaba hasta que estaba rodando por el suelo con agonía. Cuando estaba siendo desobediente, me ataba a un taburete y no permitía que nadie me dejara ir. Él siempre compraría aquellos libros baratos que cuestan 20 centavos para mí, y me ordenaba que escribiera en ellos desde el principio hasta el final. Todo lo que hizo fue actuar mal y hacerme llorar. Realmente no sabía qué pensar de él. Yo solo creía que los otros padres también golpearían a sus hijos. Sin embargo, sus mamás seguramente ayudarían a desviar algo de eso, mientras que mi mamá siempre estaba mirando desde lejos. Por tal motivo, comencé a odiarla. El año que cumplí 7. 3 años después que mi padre falleciera, ella aún permaneció viuda. Completamente sola, ella nos crió a mí y a mi hermano, quien era 2 años más joven. Ella siempre dijo que yo fallé en cumplir con las expectativas. A menudo caía enferma y me tomaba mucho tiempo recuperarme, así que ella tuvo que correr por todas partes buscando a un doctor. Probablemente se le acabó el dinero en ese momento. Por lo tanto, casi se arrodilla enfrente de mi abuelo, el padre de mi papá. Mi abuelo le dio $100 y le dijo que se lo devuelva más adelante. Amigos y familiares se escondieron de nosotros, sin preocuparse si vivíamos o no. Yo era joven e ignorante en aquella época. Siempre sentí que las mamás de otras personas tenían mucho dinero. Pero mi mamá era tan pobre que tenía que tomar prestado dinero por doquier. Por tal motivo, la odiaba. Tal vez fue cuando tenía 10 años. El nuevo profesor de la escuela estaba anotando algo. El profesor solo preguntó sobre los nombres de nuestros papás. En aquel entonces, no sabía que podía llenarlo con el nombre de mi mamá en su lugar, así que no sabía qué hacer. Por lo que el profesor preguntó, ¿cómo ni siquiera puedes saber el nombre de tu propio papá? Me sonrojé. En ese momento, escuché a una niña del mismo pueblo que yo gritar, «Ella no tiene un papá». En un instante, todos los niños de la clase estallaron en carcajadas. Vi la expresión culpable del profesor. Sin embargo, fui yo quien bajó la cabeza y lloró por un año entero. Todo fue culpa de mi mamá por nunca mencionar cómo se llamaba mi papá. Mamá, realmente te odio. Hubo un año cuando parecía estar esperando por algo en la escuela. Probablemente fue después de clases. La lluvia caía muy fuerte y muchos de mis compañeros de clases habían olvidado traer paraguas. Yo tenía aproximadamente 12 años en ese entonces. Continué mirando a los otros niños siendo recogidos por alguien trayendo un paraguas. Continué esperando y esperando, pero nadie vino. Otros niños tenían mamás jóvenes, hermosas y ricas, y ellas lucían tan limpias. La envidia me llenó mientras miraba desde un lado. Sin embargo, no fue hasta que casi todos se habían ido que mi mamá finalmente llegó ansiosamente con un paraguas. Ella era tan vieja, tan fea, y estaba tan sucia por todas partes. Todos pensaron que mi abuela había llegado a buscarme. Mi yo joven estaba preocupada por quedar mal, así que bajé mi cabeza y caminé tan lejos de ella como pude. Pero ella apresuradamente corrió, sostuvo el paraguas sobre mí y se disculpó. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? No tenía intención de llegar tan tarde. Estaba corriendo y accidentalmente me caí. Vi que su brazo estaba sangrando. ¡Qué mamá más torpe!
te odio tanto, solo muere. Cuando mi abuelo materno murió, tenía 14 años aproximadamente. Me escondí bajo la mesa y lloré como tonta. Mi hermano menor lloró por días, mientras que mi primo mayor se arrodilló enfrente de cadáver y mis tías corrieron de un lado para otro. Por lo tanto, me escondí bajo la mesa por un día entero. Cuando fui encontrada, mi tía dijo: «Niña, ¿por qué estás ocultándote aquí? Ve y consuela a tu mamá. Ella ha estado llorando durante mucho tiempo y nadie ha logrado consolarla». Me arrastré vacilante y bajé las escaleras, solo para ver que mientras que había caras tranquilas y tristes alrededor, ella había llorado hasta que colapsó en el suelo, rodando hacia atrás y adelante, como una niña lanzando un berrinche. Cuando mi abuelo fue movido a la carroza fúnebre, sus emociones agitadas se volvieron una completa histeria. Todos lloraban, pero nosotros aún estábamos parados. ¿Cómo podía solo tirarse sobre el piso así? ¡Qué humillante! Ella parecía tan inmadura. Mi estúpida mamá era tan irritante. En un abrir y cerrar de ojos, unos pocos años pasaron y cumplí 16. Era joven, rebelde y llena de ignorancia. Mamá estaba envejeciendo, pero yo estaba en la cima de mi juventud. Por lo tanto, discutía con ella todos los días, día y noche. Odiaba sus preocupaciones sin fundamento y regaños, así que comencé a regresar a casa tarde y a juntarme con todo tipo de sinvergüenzas. Ella intentó mantenerme a raya. Las llamadas vendrían a todas horas, persuadiéndome para ir a casa. Me fui con un ataque de ira. A las 3 de la madrugada. Cuando abrí la puerta, la vi sentada en la entrada en un taburete de madera. ¿Estás en casa? Mi mamá. Ella me controla tan estrictamente, atándome a ella todos los días. Realmente te odio. Yo era propensa a causar problemas cuando era joven. El siguiente incidente que recuerdo fue cuando tenía 18 años. Había comprado 2 libros de ficción románticos y estaba leyéndolos felizmente. Cuando ella los vio, inmediatamente tomó los libros y los rasgó en pedazos. Así que lloré e hice un escándalo como si nunca hubiera madurado. Ella entonces dijo que me había educado con la esperanza de que estudiaría apropiadamente, que no debería leer este tipo de historias románticas, que ello me convertirían en una tonta. La regañé por ser injusta, que ella no me dejaba hacer nada en absoluto. ¿Por qué mi hermano menor podía hacer todo lo que quisiera? Le pregunté si ella estaba siendo parcial. Yo siempre había sido terca como un buey desde que era joven. Después de esta pelea, comencé una huelga de hambre por unos pocos días. Ella tenía una personalidad suave y era una llorona. Viendo que no estaba comiendo o bebiendo, ella se puso ansiosa. Recordaré lo que sucedió por el resto de mi vida. En familias de otras personas, las hijas se arrodillarían ante sus madres. Mi mamá se arrodilló ante mí. Mira qué hija tan poco filial soy. Mamá, tú siempre estás actuando así. Realmente te odio. Cuando tenía alrededor de 21 años de edad, me di cuenta que la mitad del cabello en su cabeza era blanca. Salí a la sociedad y comencé a trabajar, ¿eh? Fue solo entonces que me percaté cuán difícil era ganar dinero. Al recordar los años cuando la despreciaba por ser pobre, fui al mercado y le compré unos pijamas, enviándolos directamente a ella. Su felicidad de recibir por primera vez un presente de mi parte duró unos pocos años. Ella siempre presumía afuera que su hija era tan filial. Hablaría sobre cómo su hija la amaba. Ella era excelente para engañarse a sí misma. Realmente la odiaba. Cuando tenía 25, comencé a salir con alguien. Ella lo miró de arriba hasta abajo y preguntó todo acerca de su familia y antecedentes antes de que ella pudiera descansar tranquila. Antes que ella se atreviera a entregarme a él, cuando visité su casa, fue cuando finalmente me di cuenta de lo que realmente era una casa. Por lo tanto, miré en mis memorias otra vez y recordé cómo pensaba que era fea en aquella época. Compré algunos productos de maquillaje, los puse en sus manos, solo para ver que todo su cabello se había vuelto blanco. De hecho, realmente no la odio tanto. A los 30 años de edad, ya no me atrevía a recordar mi pasado. No me atrevía a mirarla, ni pensar acerca de ello.
Tengo una hija ahora, y mientras estaba mirándola dormir profundamente, fue entonces que finalmente comprendí lo que mi mamá sentía por mí. Entonces, así era como se sentía. Amor maternal. ¿Qué eres exactamente? Ella ya tiene 70 este año. Su cabello es blanco y sus dientes se han ido. Sin embargo, cuando me mira, ella aún sonríe. Las personas comenzaron a ignorarla cuando caminaba por las calles, y nuestra familia empezó a ponerse irritada por ella cuando estaba en casa. Pero descubrí que, en realidad, ella no es tan molesta después de todo. A los 35, comencé a acompañarla más seguido, solo para ver que su audición empeoraba. Tengo que repetirme unas pocas veces por cada oración que digo. Los malos hábitos que ella solía tener no han cambiado ni un poco. Cuando me ve un poco trasnochada, ella comienza a llorar sin previo aviso. Continúo diciéndole que se cuidara más, que tratara mejor su cuerpo. Pero ella dijo, «Ah, ya comí. ¿Ya has comido?» Yo le dije, «Cuídate, no te canses». Ella dijo, «¿Qué? ¿Quieres que cocine pasta?» «De acuerdo, de acuerdo». La miré mover lentamente su cuerpo. Ella comenzó a trabajar en la cocina. De pronto, unas lágrimas salieron de mis ojos. En realidad, ya no la odio. Solo espero que ella pueda llegar a su 100º cumpleaños. Mi predicción fue bastante precisa. Ella llegó a los 101 años. Yo ya estaba canosa para entonces. Mi hija fue desobediente, y mi hijo hizo un alboroto. Solo entonces fue que me percaté de cuán difícil lo tenía ella en esos años. Pero mi esposo aún está alrededor, y mi familia es feliz. Mi mamá en aquella época, ella estaba criando 2 niños sola. Mientras miraba que el ataúd descendía lentamente en la tierra, lágrimas fluyeron por mis mejillas en medio de mi histeria. Ese ataque de llanto. Era como si mi corazón fuera rasgado. Estaba tan agitada que comencé a rodar por el suelo. Fue involuntario. Me rehusaba a aceptar la realidad. No podía soportarlo en absoluto. Actué de la misma manera que cuando mi papá me golpeaba de niña. La misma manera en la que ella se había revolcado cuando mi abuelo fue enterrado. Lloré. Hice un alboroto. En ese instante, me di cuenta. Mamá, ¿me gustas tanto? A mí realmente, realmente me gustas. Yo realmente, realmente te amo. Mi mamá. Ella fue sin rumbo en la vida por mi bien y probó todo tipo de sufrimientos en este mundo por mí. Cuando ella comía afuera, siempre volvía con una bolsa con la que pudiera traer delicias en secreto. Yo siempre estaría mirando la galleta en las manos del niño de al lado. Ella saldría a comprar uno en secreto y me miraría comerlo con una amplia sonrisa. Fui demasiado frívola cuando era joven. Nunca me di cuenta de cuán duro lo tenía sin su marido. Solo sabía cuán duro fue para mí sin mi papá. Pero olvidé que ella estaba criando 2 hijos sin su marido a su lado. Mamá, solía odiarte. Pero ahora has desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Realmente quiero verte. Quiero decirte todo lo que he guardado en mi corazón. En realidad, me gustas. ¿Sabías que realmente me gustas? No soy buena con las palabras en absoluto. ¿Te lastimé? Ahora, cuando mi hija escribe composiciones, ella llena los libros de principio a fin. Ahora, las galletas de 30 centavos que acostumbraba a comer cuestan $1. Pero aún saben igual, como la que me trajiste entonces. ¿Por qué yo? ¿De pronto quiero verte tanto? Mi vida fue promedio. Nunca experimenté un gran dolor o sufrimiento y nunca atravesé por algo estremecedor. Yo solo he odiado a una persona en mi vida. A mí solo me ha gustado una persona en mi vida. Mi mamá. ¿Hay tanto sufrimiento en este mundo? Está bien. Espera unos pocos años más e iré detrás tuyo cuando llegue el momento. Quiero llamarte nuevamente. Mamá. Finalmente me volví una abuela. Mi hija dio a luz a un niño. La miré crecer más atenta y ella comenzó a hacer la lavandería y a cocinarme. En un abrir y cerrar de ojos, 3 años pasaron y sostuve a mi nieto conmigo alegremente. Mi audición comenzó a empeorar y la voz de mi hija comenzó a volverse confusa. Ocasionalmente cierro mis ojos y veo a mi mamá.
ella está esperándome en mis sueños. Al final, después de pensar sobre ello cuidadosamente, mamá, parece que te debía algo. En realidad, te amo tanto y lo siento.